blanquee y que por dentro tenga huesos de muerto. Sería imposible pensar, humanamente hablando, porque diríamos entonces que la persona se traga a los muertos, o ¿por qué dice eso? Lo que debemos entender, lo que dice la palabra de Dios, es que por fuera pueden aparentar, dice, vida, blanqueados, espiritualidad, santidad, pureza, pero por dentro están muertos, son cadáveres. Jesús dijo en una ocasión: muchos que están vivos están muertos, y muchos que por causa mía mueran, aunque mueran, vivirán. Es lo que Jesús quiso decirle a estas personas. Estas personas, dice la palabra de Dios, por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro, dice, están llenos de iniquidad. Regresamos a Lucas, por favor. Capítulo 18. Entonces, una vez entendiendo que había un grupo de religiosos llamados los fariseos, vamos a ver qué dice el versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ahora, ¿por qué Jesús comienza esta parábola? ¿Por qué le refiere Jesús esta parábola? Dice el versículo 9. Conociendo, él sabía. Jesús conocía. Él sabía que ellos confiaban en sí mismos. Entonces Jesús le refiere esta parábola. Y precisamente comienza a decirles: había una ocasión, dice así la palabra, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. De los fariseos, ya sabemos todos, por lo que acabamos de leer en Mateo, cómo eran. Eran personas religiosas que aparentaban externamente estar bien, pero por dentro estaban muertos. Pero ¿qué era un publicano? Dice aquí, y el otro era publicano. Bien, déjame decirte rápidamente, un publicano era una persona, se le conocía a esa persona como un cobrador de impuestos. Era algo así similar como, por decir aquí en Estados Unidos, como alguien que trabaja para la IRS. El publicano era el encargado, ya sabes, se los he dicho en algunas ocasiones, el publicano o los publicanos eran los encargados de pararse a las puertas de las ciudades y esperar que la gente entrara por las puertas de la ciudad. Y aquella persona que llevaba un camello, que llevara algún animal, que llevara mercancía para ir a mercadear a la ciudad, el publicano era el encargado de ponerle cierta cuota para ese dinero enviarlo a Roma, como siempre, enriqueciendo los bolsillos de la Roma pagana. Desde aquella época ya se vivía eso. Entonces el publicano, entre más cuota mandara a Roma, más comisión tenía. Eran de por sí personas llenas de rapacidad, eran personas muy astutas para sustraer dinero, porque de eso vivían. Ese era un publicano. Ejemplo que tenemos es Mateo. Dice que estaba sentado en el banco de los tributos. Jesús le dijo: sígueme, dejando todo, le siguió. Fue salvo. Ya está el evangelio de Mateo. Antes se llamaba Leví, pero es Mateo, el apóstol Mateo. Esos eran los publicanos. Eran odiados por todo el pueblo, y no solamente por el pueblo, sino por los pueblos vecinos, porque ellos sabían que si llegaban a Jerusalén se iban a encontrar con publicanos que iban a estar ávaros, llenos de avaricia, para poder sacar lo más que pudiera. A ver, traes un camello. ¿Qué traes en el camello? Especies, canela, cominos, anís, lo que trajeran, especias. Vas a pagar por cada bolsa que traes. ¿Cuántos camellos traes? No, este camello está más grande, este paga más. Este camello más pequeño, este es más grande, este paga más. O sea, por todo cobraban la entrada a la ciudad. Eran odiados. Los publicanos, de por sí, en su corazón tenía un espíritu de avaricia. Entonces, un día, dice Jesús, que subió un fariseo y un publicano. Dice el versículo 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Fíjense, escuche bien.
Esta porción de la palabra de Dios es una clave importante, porque quiero que tú entiendas, cuando tú oras a sí mismo o por ti mismo o en tus propios pensamientos y te consideras justo. Y otra cosa es orar cuando estás delante de Dios y decir: Señor, soy un vil pecador, necesito de ti. Mira, el fariseo dice la palabra de Dios en el versículo 11, y así le pareció a Jesús decirlo, porque Jesús no miente. Y el fariseo, puesto en pie, oraba a Dios. Dice así que oraba a Dios. ¿Cómo oraba? Consigo mismo. En otras palabras, la palabra consigo mismo significa enalteciéndose a sí mismo, lleno de soberbia y de orgullo para sí mismo. En cambio, tú ves el versículo 13 y es tan distinto el panorama que vemos ahí. En el versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mi pecado. La diferencia de la oración está aquí. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo y empezaba a elogiarse, empezaba a llenarse de orgullo, empezaba a ser como el tipo pavo real. Tú ves los pavos reales, que son animalitos que no tienen razón, pero por la naturaleza misma Dios les ha diseñado un plumaje tan hermoso, ¿verdad? Que muchas de las veces sus plumas se venden como artesanía y son caras. El pavo real es un animal hermoso que cuando levanta, por eso cuando golpea con el rabo, se ve tan hermoso. Se ve como un paisaje ahí hermosísimo con el pavo real y camina muy, pareciera, si lo entendiéramos en el lenguaje de los animales, como muy soberbio. De ahí el dicho que se maneja en México que dice: te esponjas como pavo real. Bueno, te quiero poner este ejemplo porque este hombre empezó a sentirse así similar como el ejemplo que te pongo, a presumirse a sí mismo quién era. Empezó a presumirse a sí mismo y empezó a decir: te doy gracias, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros ladrones, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Tal vez, así como se conoce la cultura y la religión farisea, quizá, me atrevo a decir que quizás hasta lo señaló, mirándolo ahí, dijo: como ese fariseo, como este fariseo, porque eran personas que, olvídate, no te daban ni la mano, porque se contaminaban de la inmundicia de tu vida, y ellos no querían ser contaminados, y no te dejaban entrar a su casa si no era su religión, y era tremenda la cosa con ellos. Y dice la palabra de Dios que este hombre empezó a elogiarse: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la palabra de Dios, antes de seguir, ayuno 2 veces a la semana, aplico mi cuerpo, dice, doy diezmos, mi dinero también lo invierto. En otras palabras, el hombre se sentía a sí mismo, confiaba en su misma justicia y no en la justicia de Dios. Ahora, antes de seguir con el publicano, antes de explicarte lo del publicano, quiero continuar con lo del fariseo. Y este fariseo era una persona que tenía su propia justicia, que había hecho quizás ya un estándar de vida donde decir: por esto y por esto y por aquello yo voy a ser salvo. Esta persona había puesto un estándar para su espiritualidad. Esta persona había comenzado a poner una regla en su propia vida. Hay personas